¿Puede una persona vivir una unión tan profunda con Dios que su propio cuerpo refleje el sufrimiento de Cristo? Esta es la historia de una joven que no buscó atención, no buscó fama, no buscó ser vista, pero que vivió una unión con Dios tan profunda que su vida desafía toda explicación. Sufrió en silencio, amó sin medida y entregó todo, incluso su propio cuerpo. Ella es Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani nació el 12 de marzo de 1878 en la ciudad de Lucca, Italia, en el seno de una familia profundamente católica. Fue la quinta de varios hermanos, y desde muy pequeña su vida estuvo rodeada de fe. Su padre, un hombre trabajador, y su madre, profundamente devota, le inculcaron desde niña el amor a Dios, la oración y la confianza en la providencia. Pero más allá de la educación que recibió, había algo en Gema que llamaba la atención. No era una niña común. Desde sus primeros años mostraba una sensibilidad espiritual fuera de lo normal. Mientras otros niños jugaban sin preocupación, Gema buscaba momentos de recogimiento. Le gustaba rezar en silencio, mirar imágenes religiosas y permanecer en calma, como si desde muy pequeña su corazón estuviera orientado hacia Dios. A los 7 años recibió la primera comunión, un momento decisivo en su vida. Según testimonios de quienes la conocieron, a partir de ese día su relación con Jesús se volvió más profunda. Para ella, la Eucaristía no era solo un acto religioso, era un encuentro real. Desde entonces, Gema desarrolló un profundo amor por la oración, la confesión frecuente y el deseo de vivir en gracia. Pero su infancia también estuvo marcada por el sufrimiento. A los 8 años, su madre enfermó gravemente y poco tiempo después, falleció. Antes de morir, su madre le dejó una enseñanza que marcaría toda su vida. «Hija mía, sé de Jesús». Estas palabras no solo fueron un consejo, fueron una guía espiritual. Tras la muerte de su madre, Gema experimentó un cambio profundo. El dolor por la pérdida la llevó a una mayor interioridad. Se volvió más recogida, más reflexiva, pero también más cercana a Dios. En medio del vacío, encontró consuelo en la oración. Durante su niñez y primeros años de juventud, Gema fue educada por religiosas, donde destacó por su disciplina, su carácter dulce y su profunda vida espiritual. No buscaba sobresalir, pero su forma de vivir la fe ya comenzaba a llamar la atención. Su infancia, aunque breve, fue el inicio de un camino muy particular, un camino donde la fe no era teoría, sino experiencia, donde el dolor no la alejó de Dios, sino que la acercó más, y así, en el silencio de su niñez, en la sencillez de su vida cotidiana, se comenzaba a formar una joven que con el tiempo viviría una de las experiencias más intensas de unión con Cristo que se han conocido en la historia de la Iglesia. La vida de Santa Gema Galgani muy pronto se convirtió en un camino marcado por el sufrimiento. Después de la muerte de su madre, la familia comenzó a desmoronarse poco a poco. Eran varios hermanos, una familia numerosa, y aunque en algún momento tuvieron estabilidad, todo cambió. Las dificultades económicas comenzaron a crecer, las deudas aumentaban,
Y su padre, incapaz de sostener la situación, lo perdió todo. La familia Galgani cayó en la ruina. Pero el dolor no terminó ahí. La muerte volvió a tocar su hogar. Uno de sus hermanos, Gino, quien se preparaba para ser sacerdote, murió joven. Otro golpe, profundo, devastador, una pérdida tras otra, y poco tiempo después, su padre enfermó gravemente. Sin recursos, sin estabilidad y rodeados de dificultades, Gemma tuvo que enfrentar una realidad que cambiaría su vida para siempre. Su padre murió. En muy pocos años, Gemma había perdido a su madre, a su hermano y ahora también a su padre. Quedó prácticamente sola, junto a sus hermanos, pero sin dirección, sin protección, sin un hogar estable. La situación fue tan difícil que la familia quedó completamente en la pobreza. Los acreedores llegaron incluso a quitarles lo poco que tenían. No había seguridad, no había estabilidad, solo incertidumbre. Fue entonces cuando la vida de Gemma dio otro giro. Sin un hogar propio, fue acogida por familiares, primero por una tía, y más adelante terminó viviendo con la familia Giannini, quienes la recibieron no como una empleada, sino prácticamente como una hija. Ahí, en ese nuevo hogar, Gemma ayudaba en las labores de la casa, cuidaba, servía, vivía con sencillez, pero su vida interior seguía creciendo. A pesar de su juventud, ya había conocido el dolor de una manera profunda, la pérdida, la pobreza, la soledad. Pero en lugar de endurecer su corazón, esto la llevó a algo distinto, la llevó a Dios. Sin embargo, su cuerpo también comenzaba a sufrir. Gemma, siempre de salud delicada, empezó a enfermar gravemente. Padecía problemas en la columna, infecciones y enfermedades que poco a poco la debilitaban. Su estado se agravó tanto que llegó a quedar casi paralizada, postrada en una cama durante meses. El dolor era constante, no solo físico, sino también interior, porque además del sufrimiento, estaba la incertidumbre. Los médicos ya no tenían respuestas, no había tratamiento, no había esperanza. Todo indicaba que su vida estaba llegando a su final, pero fue justo ahí, cuando ocurrió algo que marcaría su historia. En medio del dolor, sin fuerzas, sin soluciones humanas, Gemma hizo lo único que le quedaba: confiar en Dios. Tomó una decisión: no rendirse, no desesperarse, sino entregarse. Comenzó una novena, pidiendo la intercesión de un joven santo pasionista, Gabriel de la Dolorosa. Durante días, entre dolor, lágrimas y un silencio profundo, oró, no exigiendo un milagro, sino abandonándose completamente. Y entonces, cuando todo parecía perdido, sucedió, de manera inesperada, inexplicable. Su salud comenzó a cambiar. El dolor disminuyó, las fuerzas regresaron, su cuerpo respondió. Gemma se levantó. Aquella joven que había estado al borde de la muerte había sido sanada. Para quienes la rodeaban, era un milagro. Para los médicos, un misterio. Pero para Gemma, era una respuesta de Dios. Lo más impresionante no fue la sanación, porque ese momento no marcó el final de su sufrimiento, marcó el inicio de algo mucho más profundo, porque a partir de entonces su vida dejaría de ser simplemente difícil, para convertirse en algo extraordinario, una vida donde el dolor ya no sería solo sufrimiento, sino unión, una unión tan profunda con Cristo que lo que vendría después no solo desafiaría la lógica, sino que marcaría su vida para siempre.
Después de aquella sanación que parecía imposible, la vida de Santa Gema Galgani no volvió a ser la misma, no solo porque había recuperado la salud, sino porque algo en su interior había cambiado profundamente. Su relación con Dios se volvió más intensa, más cercana. Gema comenzó a vivir experiencias que no podían explicarse fácilmente, momentos de oración profunda, en los que perdía la noción del tiempo, estados de recogimiento, en los que parecía estar completamente absorta en Dios, pero no era solo una sensación interior. Según sus propios testimonios y los de quienes convivían con ella, Gema experimentaba visiones. Afirmaba ver a Jesús, no como una idea, no como una imagen mental, sino como una presencia real, cercana, viva, con la que podía incluso dialogar. También hablaba de la presencia constante de su ángel de la guarda. Decía que la guiaba, que la corregía, que la acompañaba en su vida diaria. Para ella, el mundo espiritual no era algo lejano, era parte de su realidad cotidiana, pero lo más impresionante no eran las visiones en sí, era la forma en la que esas experiencias transformaban su vida. Gema no buscaba llamar la atención, no hablaba de esto con orgullo, no intentaba convencer a nadie. Al contrario, muchas veces lo vivía en silencio, con humildad, incluso con temor de ser malinterpretada. Quienes la conocieron de cerca observaron algo clave. Estas experiencias no la alejaban de la realidad. No la hacían arrogante, no la desordenaban, la hacían más sencilla, más entregada y, sobre todo, más unida a Cristo. Porque Gema no solo rezaba, comenzó a vivir su fe de una manera radical, ofrecía sus sufrimientos, aceptaba el dolor con una paz difícil de entender, buscaba constantemente hacer la voluntad de Dios, sentía a Jesús no como alguien lejano, sino como alguien presente en cada momento, en sus decisiones, en sus silencios, en su dolor. Poco a poco, su vida comenzó a reflejar algo más profundo, una identificación real con Cristo, no solo en lo espiritual, sino también en su forma de vivir, en su entrega, en su amor, en su sufrimiento, y lo que estaba por venir llevaría esa unión a un nivel que muy pocos han experimentado, porque esa cercanía con Cristo no se quedaría solo en el alma. Pronto, también se manifestaría en su propio cuerpo, y entonces el mundo comenzaría a presenciar algo que marcaría para siempre la vida de Gema Galgani. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Gema fue cuando recibió los estigmas, las heridas de Cristo, en su propio cuerpo. Manos, pies, costado. Cada jueves por la noche, entraba en un estado de profunda oración y revivía la pasión de Jesús. Sangraba, sufría, pero no lo veía como castigo, sino como un acto de amor, unión total con Cristo. Muchos dudaron, otros la observaron con atención, pero quienes la conocieron de cerca sabían que no había engaño, porque Gema no buscaba atención, vivía en silencio, en humildad, en entrega. En los últimos meses de vida de Santa Gema Galgani, su salud se deterioró rápidamente. El cuerpo ya no resistía, el dolor era constante y las fuerzas se apagaban poco a poco. Pero Gema no perdió la paz, no se rebeló. Al contrario, vivió esos días con una serenidad profunda, ofreciendo su sufrimiento como lo había hecho toda su vida.
A los 25 años, llegó el final. El 11 de abril de 1903, partió de este mundo. Era Sábado Santo, un día de silencio, de espera, de esperanza, como si su vida hubiera estado completamente unida al misterio de la pasión y la promesa de la resurrección. Después de la muerte de Santa Gema Galgani, su historia no terminó. Al contrario, comenzó a extenderse. Personas que conocían su vida y otras que apenas escuchaban su nombre, empezaron a acudir a ella en oración, pidiendo ayuda, consuelo, intercesión, y poco a poco comenzaron a reportarse gracias, sanaciones inexplicables, paz en medio del sufrimiento, respuestas en momentos de desesperación. Su testimonio, marcado por el dolor, la fe y la entrega, tocaba corazones incluso después de su muerte. La Iglesia, reconociendo la profundidad de su vida espiritual, inició un proceso cuidadoso. Su vida fue estudiada, sus virtudes analizadas, sus experiencias discernidas, y finalmente, en el año 1940, fue canonizada por el Papa Pío XII. Entonces, es reconocida como una de las grandes místicas modernas, un alma que vivió una unión con Cristo tan profunda que dejó una huella imborrable. Pero su historia no es solo del pasado. La historia de Santa Gema Galgani no es solo sufrimiento, es amor, un amor que se vive, que se entrega, que confía incluso en el dolor, porque la fe no es solo creer, es vivirla. Santa Gema Galgani ruega por nosotros.